¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? Reciban un saludo desde su canal Buenas Nuevas. Estamos aquí una vez más para analizar la palabra de nuestro Dios. Esta tarde con un tema interesante que lleva por título El hombre más pecador de la Biblia. Ahora, una de las preguntas que viene a nuestra mente cuando nosotros tenemos este tipo de frases es: ¿habrá un hombre tan pecador que Dios no pueda perdonar? Bueno, el día de hoy vamos a analizar esta historia y vamos a verificar si realmente Dios no perdona los pecados, así sean muy graves y muy ofensivos hacia Él. Para esto, hermanos, vamos a pedir la dirección divina, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Amoroso y querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Agradecemos el día de hoy, agradecemos la vida, la comida, la sonrisa, Señor. En este momento nos disponemos a estudiar tu palabra. Te pedimos pues nos acompañes y nos ayudes para que podamos entender claramente lo que tú quieres decirnos. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas y ayúdanos a acercarnos cada día más a ti. Quédate con nosotros, lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a empezar con este estudio. Para esto vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, y vamos a ir al capítulo 33. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Ya aquí el subtítulo de nuestras Biblias, en algunas Biblias lo traen, la Reina Valera, que es la que yo estoy utilizando, lo trae. Tenemos un subtítulo que dice El reinado de Manasés. Así es, vamos a leer acerca de un rey llamado Manasés. Un rey que nació bajo el seno israelita, es decir, él conocía la ley, él conocía al Dios de los hebreos. Su padre había sido rey y había reformado ciertas cosas en Israel, había derribado ídolos, había hecho algunas cuantas reformas y algunos cuantos cambios en beneficio del pueblo de Israel hacia Dios. Pero entonces llegó a reinar Manasés y vamos a empezar con la historia. Dice de la siguiente manera: Reinado de Manasés, segunda de Crónicas, capítulo 33, empezamos a leer desde el versículo número 1. Dice de la siguiente manera: De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Saben que según la creencia israelita, un niño termina de ser niño a los 12 años y empieza a convertirse en un hombre a los 12 años. Es una etapa crucial. Entonces, más allá de que hoy en día aún se consideren niños a las personas de 12 años, en ese tiempo Manasés tenía la edad suficiente para considerarse ya un hombre o empezar la vida de un hombre. Dice el versículo 2: Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Y aquí empieza nuestra historia. Hablamos del hombre más pecador de la Biblia, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo las abominaciones que Jehová detestaba de otros pueblos. Si hay algo que Jehová detesta de las otras denominaciones o bien de las culturas paganas, es esto: idolatría, brujería, todas estas cosas, todas estas costumbres malsanas que tenemos a veces, Halloween, Día de las Madres, etcétera. Todas estas cosas que vienen del paganismo son muchas de las cosas que nuestro Dios detesta. Y ahora Manasés lo lleva al extremo, pero vamos a leerlo directamente de la Biblia. Dice el versículo 3: Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Su padre Ezequías es el que les comentaba hace un momento, que había reformado leyes en Israel para que se dejara de adorar a los Baales, y edificó lugares donde se adoraba el nombre de Dios. Pero lo que hizo Manasés al llegar al reinado es que él nuevamente reedificó los altares a Baal. Recordemos que Baal en ese tiempo era muy adorado.
Baal era, entre tantos dioses, uno de los más reconocidos en aquel tiempo, estrictamente por el tema de la fertilidad, por el tema de las lluvias. El tema es que Baal, para que te mandara la lluvia, pedía sacrificios humanos y pedía sacrificios estrictamente de niños. Asera, que también la menciona este versículo, era la madre de Baal, que se encargaba de la buena fortuna, de que una mujer pudiera quedar embarazada. Entonces, en este caso, bueno, eran creencias que se tenían en ese tiempo, creencias ajenas al pueblo israelita, y aún así Manasés decide adoptar estas creencias, edificar en los templos de Dios figuras de Asera y de Baal y ponerlas ahí y rendirle culto. También dice que adoró al ejército de los cielos, es decir, Manasés empezó a adorar el sol, Manasés empezó a adorar a las estrellas y por ende a consultar personas que tenían conceptos erróneos y conceptos esotéricos y satánicos sobre este tipo de cuestiones. Sigue diciendo el versículo 4. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Ahora viene uno de los pecados más graves que yo considero que Manasés cometió. Escuchen y lean bien, hermanos. Dice el versículo 6, y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Y pasó a sus propios hijos por el fuego. Saben que a Baal y al dios Quemos se le tenían que ofrecer niños para la prosperidad. Y a sus propios hijos Manasés los quemó ofrecidos a los dioses paganos. ¡Qué abominación! Imagina matar a un hijo para satisfacer un dios que ni siquiera existe, que ni siquiera ve, que ni siquiera puede ayudarte, porque no hay nada más allá del poder de Dios. Pero Manasés, aún conociendo lo que conocía, Manasés, a pesar de haber nacido en el seno israelita, de que su madre y su padre le enseñaran acerca del poder de Dios, Manasés decidió alejarse, al punto de hacer todo este tipo de abominaciones y consultar a divinos y consultar a los muertos y consultar cosas que un cristiano no debe de hacer, porque nosotros tenemos a Dios por sobre todas las cosas. Imagina el asesinato de un bebé. Imagina el que tú un día decidas poner un dios pagano ahí en el templo donde tú llegas a adorar a Dios. Qué trágico, hermanos. El hombre más pecador. Dice el versículo 7. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y donde Dios dice que debe de ir algo, nosotros debemos de respetar eso. Pero Manasés decidió omitirlo todo y tender a las abominaciones del pecado. Eso es cuando nosotros estamos lejos de Dios, hermanos. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, llegamos a la borrachera, llegamos a la drogadicción, llegamos a golpear esposa, hijos, llegamos a maltratar personas, llegamos a asesinar personas, llegamos al conflicto y a la abominación que detesta nuestro Dios, porque Dios detesta el pecado, mas no el pecador, dice la Biblia. Y esta es la parte buena de la palabra de Dios. Esta es la parte buena de enterarnos por qué Dios es Dios y Dios es misericordia. Ahora, mi hermano, te pregunto, ¿qué tan lejos estás de Dios? ¿Qué tan lejos te sientes en este momento? ¿A dónde te ha llevado el pecado? ¿Qué abominaciones delante de Dios te ha hecho cometer el pecado? Querido hermano, hoy te digo, por la palabra de Dios, por el amor de Dios,
por el sacrificio de Cristo Jesús, hay esperanza para ti y para mí. Dice el versículo 8. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Ahora viene el consejo de Dios. Dice, si tú hicieres esto, yo no me voy a apartar de ti. Pero Manasés hizo todo lo contrario, e incluso viene algo peor. Dice el versículo 9, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y aquí, hermano, el problema que cuando nosotros pecamos, cuando nosotros decidimos alejarnos de Dios, muchas veces pues no nos vamos solos. Si nosotros decidimos salir de la iglesia, muchas veces llevamos a nuestra familia con nosotros. Si tu hijo pequeño ve que tú no vas a la iglesia, ve que tú te alejas de Dios, ve que a ti no te importa el temor a Dios ni el respeto a Dios, ¿qué esperas que sea tu hijo cuando sea grande? No les pidamos cambiar cuando sean grandes, hermanos. No es así. Tenemos que ser ejemplo todo el tiempo. Y todo el tiempo tenemos que buscar la voluntad de Dios. Pero si hoy tú estás extraviado, hermano, si hoy tú estás lejos de Dios, déjame decirte que aún hay esperanza para ti y para mí. Dice el siguiente versículo, que es el versículo 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Y Jehová te sigue llamando. Si hay algo que hace Dios, es llamarnos todo el tiempo, hermanos. Todo el tiempo está Dios llamándonos. Depende de nosotros si queremos o no escuchar. Ahora, aquí dice que los moradores de Israel, junto con su rey Manasés, decidieron no escuchar. Y aquí te presentaré las consecuencias del pecado. Dice el versículo 11, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, atándolo con cadenas, y lo llevaron a Babilonia. Miren, hermanos, se dice que los asirios acostumbraban poner una argolla en la nariz, aquí en este espacio que tenemos de nariz, bueno, entre los orificios, las fosas nasales, esta parte del medio que tenemos, ponían una argolla ahí, como muchos jóvenes acostumbran hoy en día. Entonces ponían una cadena de la argolla y la ataban al cinturón del soldado. Y entonces iban caminando, hermanos, así. Y más o menos era una distancia como de 30 a 40 kilómetros entre Israel y el reino de los asirios. Y ahí empezó a caminar Manasés. Y yo me imagino a Manasés cautivo. Y yo me imagino a Manasés con la inclemencia del sol. Ya sin un guarache, sin una chancla, hermanos, no sé cómo la conozcan en su país. Ya sin un zapato. Y yo me imagino a Manasés con mal de orín, con los riñones doliendo por la deshidratación. Y yo me imagino a Manasés con las ámpulas en los pies, en las manos. Y yo me imagino a Manasés sufriendo, porque cada que nosotros decidimos no escuchar a Dios, caemos cautivos en alguna situación de algo. Y hoy puede ser que esté hablando a alguien que está cautivo en las drogas. Y hoy puede ser que esté hablando a alguien que su matrimonio está a punto de destruirse. Y hoy puede ser que esté hablando a alguien cautivo del alcohol, del sexo ilícito, y esté hablando a alguien que sienta que no puede más, porque está tan aprisionado, porque los asirios se lo están llevando, porque está encadenado y no puede más. Pero hoy en día te digo, hermano, hay esperanza para ti. Y dice el versículo 12, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, porque recuerda, hermano, que a pesar de cómo seas tú, que a pesar de cómo pueda llegar a ser yo, el pecado más grande que hayamos cometido, Dios sigue siendo nuestro Dios. Y en este momento, si tú estás pasando por un momento difícil, clama a tu Dios, porque Él está dispuesto a escucharte.
Pero no lo digo yo, lo dice la Biblia, dice el versículo 13. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Porque Dios quiere escucharte hoy, pero quiere escucharte pedir perdón. Pero quiere que Él te humilles ante Él. Quiere que entiendas que no puedes sin Él. Y no hay lugar donde Dios no te pueda sacar, pero necesitas entregarte a Él. Ese es el tema, hermanos. El pecado hasta dónde nos ha llevado. Hay lágrimas en tu vida hoy. Hay problemas en tu vida hoy. Hay situaciones, hay deudas, hay destrucción familiar, tienes un hijo en las drogas, hay cosas que sientes que no puedes sanar. Yo te digo en el nombre de Dios, hay esperanza para ti en Dios, porque Dios está dispuesto a escucharte. El espíritu de profecía en una de nuestras teologías, El Camino a Cristo, el cual yo te invito a leer, dice que cuando nosotros pecamos, Dios está esperándonos para que nosotros pidamos perdón. Y ese Dios, el mismo que rescató a Manasés, está dispuesto a rescatarte hoy, en este día, hermano. Basta con orar. Y el día de mañana posiblemente, hermano, tú volverás a caer. Pero vuelve a clamar a Dios. El día de mañana tú puedes caer nuevamente en las drogas, en el alcohol, pero no te olvides que Dios siempre está ahí para escucharte. Y ahora, mi hermano, este proceso es difícil, pero Dios, cuando tú empiezas a clamar, nunca te va a dejar solo. Dios va a estar ahí todo el tiempo. Y de repente, donde había deudas, empieza a haber trabajo y empieza a haber dinero. Y cuando Dios está en tu vida, donde había destrucción familiar, empieza a haber amor hacia la esposa, hacia el esposo, hacia los hijos. Las miradas empiezan a cambiar. Y cuando sientas que no puedes con un vicio, la pornografía, el alcohol, la drogadicción, un vicio que se te haga imposible de dejar, empiezas a ver que hay más ventanas, más puertas, más salidas, porque Dios va a poner solución a cada uno de tus problemas. Pero empieza orando a Dios desde este preciso momento, querido hermano. Ahora, el último versículo en las últimas líneas dice que Manasés reconoció que Jehová era Dios. Reconoce que Jehová es Dios. Ve a la iglesia. Reconoce que Jehová es Dios. Ora antes de dormir. Ora todas las mañanas al despertar. Reconoce que Jehová es Dios. Pon a tus hijos en las manos de Dios. Pon tus deudas en las manos de Dios. Pon tus cosas, tu vida, tu matrimonio, tu noviazgo, tu trabajo. Pon todo lo que tengas en las manos de Dios. Reconoce que Dios es Dios. Miren, hermanos, el cielo estará lleno de gente arrepentida. En el cielo encontraremos un David que cometió adulterio y asesinato intelectual, pero logró arrepentirse y logró caminar con Dios. Y lo veremos allá. En el cielo veremos a un Moisés que decidió pegarle una piedra cuando solo la tenía que tocar, pero decidió caminar con Dios, y Moisés estará en el cielo. En el cielo encontraremos a Adán y a Eva, que decidieron escuchar la voz de Satanás antes que la de Dios, pero decidieron caminar con Dios, y los veremos allá en el cielo. Y en el cielo encontraremos a un Manasés que pasó sus hijos por el fuego, que decidió consultar a divinos y brujos, que decidió poner altares a dioses paganos en donde correspondía el altar a nuestro Dios, que decidió hacer cosas abominables ante los ojos de Dios, pero que un día decidió clamar a Dios y Dios le escuchó. Yo te quiero ver en el cielo, hermano. Recuerda que Dios está ahí, dispuesto a escucharte para el perdón, dispuesto a ayudarte y a sacarte de la cautividad que te ha llevado el pecado, querido hermano. Vamos a orar para terminar el tema de esta tarde, noche. No sé a qué hora me estés viendo, solo te digo que en el momento que me veas hay solución para ti en tu vida, en el nombre de Dios. Vamos a orar, hermanos, para terminar.
Amoroso y querido Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Padre celestial, perdona nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. El pecado nos ha llevado a llevar una vida detestable. Posiblemente estemos viviendo en la calle, posiblemente hayamos destruido nuestra familia, posiblemente estemos ya atrapados en un vicio del cual creemos que no podremos salir. Pero, Señor, bendice nuestro camino, nuestras vidas, y acompáñanos siempre, Padre Celestial. Perdónanos, Señor, y pon esa esperanza, esa solución, ese milagro en la vida de mis hermanos que hoy necesitan de ti grandemente. Quédate con nosotros, Padre Celestial, lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, esto es un canal pues en casa, entonces si escuchan mis perros es porque tengo 4, entonces aún así damos la palabra de Dios. Estaremos aquí en el siguiente video, subiremos la escuela sabática de esta semana que viene. Entonces gracias por los likes, gracias por el apoyo, gracias por compartir los videos, y aquí seguiremos, si Dios quiere, hasta la siguiente vez. Cuídense mucho, un saludo a toda Latinoamérica, en todo el continente americano, un saludo a nuestros hermanos por allá en España que también nos han visto en estos días, y Dios los bendiga.